Muy buenas, queridos y queridas. Comenzamos con otra sesión de biología y entretenimiento. Hoy vamos a hablar del origen del universo, vamos a hablar del sistema solar y de las características y la formación de momento del único planeta que conocemos que tenga vida, la Tierra. Bueno, antes de comenzar, comentaros que en esta sección vamos a ir desgranando tema por tema las diferentes preguntas que pueden aparecer en los exámenes que vamos a necesitar para esta sección. Bien, vamos a necesitar, por supuesto, el vídeo de don Juan Antonio, que ya lo están viendo. Pero es importante que tengan a mano el libro de biología y geología y una libreta para ir tomando apuntes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tan importante como que le voy a dar a todos ustedes preguntas que van a aparecer en el examen de este tema. Y voy a ir explicándoselas para que, número uno, lo entiendan, porque entendiendo luego la memorización es mucho más sencilla. Y número dos, para que tengan esquemáticamente las respuestas de esas preguntas. Comenzamos. A ver, ¿qué me pueden preguntar? Es lo esencial en el tema de la formación de la Tierra, sus características generales. Tela marinera. Empezamos. Primera pregunta muy importante. ¿Cuáles eran las ideas que se tenían sobre el universo desde que el hombre comenzó a hacer observaciones? Esa sería la primera, apuntamos. Número 2. Los componentes del sistema solar. Eso sería una de las preguntas también muy importantes de este tema. Tercera pregunta que puede caer en el examen. Las características que se dan en la Tierra y no se dan en otros planetas para que aquí pueda haber vida, albergue vida. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la posición de la Tierra en el sistema solar? ¿Qué lugar se encuentra y a qué distancia, por ejemplo, del Sol? Sería otra pregunta que les puede caer. ¿Cómo les puede caer esta pregunta? Pues les puede caer con un esquema, con un dibujo. Eso sería lo normal. Y luego, muy importante, sería los diferentes movimientos de la relación Tierra-Sol-Luna. Es decir, los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y los movimientos de la Luna alrededor de la Tierra. Esas serían las preguntas más importantes de este tema. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar primero de teorías que había de explicación del universo. Vamos a ponernos en la piel de personas que simplemente pues observaban el cielo tranquilamente. De esa observación del cielo pues provenían muchas de las teorías que en esa época se tenían. Vamos a hablar de dos teorías. La primera teoría es la teoría geocéntrica y la segunda teoría es la teoría heliocéntrica. Apuntamos, por favor. Teoría geocéntrica. Esto es muy sencillo de recordar el nombre del que la propuso. Esa teoría la propuso Ptolomeo. Con P al principio, ¿eh? Yo creo que aquí hay que hacer una regla mnemotécnica. Todo el mundo sabe que Ptolomeo, pues Ptolomeo. ¿Qué decía Ptolomeo? Bueno, pues Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y que sobre ella giraban todos los astros. Todo eso giraba en una bóveda. ¿En qué se basaba? Porque era un científico de esa época, pero científico, y se basaba en una serie de hechos. Esos hechos son que el Sol sale por el este y se va por el oeste, es decir, como que gira alrededor de la Tierra, que cuando nosotros nos ponemos a ver las estrellas, esas estrellas están girando alrededor nuestro, por lo tanto, la Luna también gira en el firmamento, por lo tanto, no era descabellado pensar que la Tierra estaba en el centro del universo y que el resto de astros giraban alrededor. Pero había una serie de problemas en esa teoría. Claro que se fueron descubriendo posteriormente. Primer problema es que el Sol no sale y entra por el mismo sitio durante todo el año. Ya lo veremos que por el eje inclinado de la Tierra, además eso produce que haya estaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, había como una serie de astros en el cielo que seguían esa regla, que vagabundeaban por el cielo, que eran errantes. Pues bien, esos astros errantes se denominaron planetas, porque planeta significa errante. Cosas bonitas del lenguaje, ¿es así? Sigamos.
tenemos que esa serie de hechos, lo del que el Sol no salía por el mismo sitio, que estaban los planetas, eso hizo que aparecieron otros científicos como Copérnico y su teoría, y defendidas Galileo Galilei. Esta manera de entender el universo se le conoce sistema heliocéntrico. Coincide en muchos parámetros con la actual, pero no es del todo cierta. Cuidado con esto, porque puede caerles en el examen que algunos profesores vamos a pillar. Ni la teoría geocéntrica ni la teoría heliocéntrica se mantienen actualmente. Y les voy a explicar por qué, que es lo que seguramente les pregunten en el examen. La heliocéntrica decía que el Sol es el centro del universo. El Sol no es el centro del universo. Como sabemos, el Sol está dentro de un sistema, el sistema solar, que está dentro de una galaxia. Esas galaxias forman agrupaciones, esas agrupaciones de galaxias forman otras agrupaciones más grandes. Está en clúster, los clústeres están... Esto es casi infinito, casi, ¿eh? Por lo tanto, el Sol no es el centro del universo. Recuerden, el sistema heliocéntrico no es correcto, porque considera que el Sol es el centro del universo, y no lo es. ¿Correcto? Vale. Esas son las dos teorías que había al principio de conocimiento de cómo era el universo. Una teoría geocéntrica, que consideraba la Tierra el centro del universo, y una heliocéntrica, que consideraba al Sol el centro del universo. ¿Eso está claro? Sí, seguro. Apuntamos heliocéntrico, geocéntrico y sus características. El examen, ¿cómo puede ir? Pues puede perfectamente ser diferencias entre sistema geocéntrico y heliocéntrico.